Buenas amigos, mi nombre es Neisser. Les traigo un video introductorio a Blender donde vamos a aprender y dar nuestros primeros pasos en el mundo maravilloso del modelado 3D y gracias a la herramienta de Blender, ¿no? En este caso les voy a presentar Blender 4.0, es la que actualmente tengo yo utilizando, ya que hay una nueva versión que es Blender 4.1. Antes de empezar a adentrarse en este mundo de Blender, les voy a indicar qué pasos deben seguir para poder descargar Blender. Van a su navegador, buscan Blender, entran a esta página, blender.org. Una vez que les carga, pueden dar en la opción de acá o acá, en descargar, y les va a mostrar esta página web. Pueden dar descargar acá o pueden elegir las diferentes opciones, ¿no? El instalador en versión portable, desde la Microsoft Store para Mac, para Linux, o también pueden obtener el código source de Blender y sus librerías, ¿no? Ya eso es un poco más avanzado para programadores, pero en este caso, como ustedes quieren dar sus primeros pasos en Blender, sería bueno que descarguen el installer o la versión portable. En mi caso yo tengo la versión portable. Una vez que den clic en Windows portable o Windows Installer, el programa se va a descargar. En caso ustedes quieran trabajar con otras versiones, pueden darle bajar a la parte final de esta página y dar clic donde dice Previous Versions, y esta página les va a mandar a este apartado donde dice Download Any Blender, descargar otra versión de Blender, otras versiones de Blender, y nos va a mandar una lista que tenemos Blender desde la 1.0 hasta Blender la 4.1, ¿no? La instalación es muy fácil, le dan siguiente y se instala de manera rápida y fácil. En mi caso yo trabajo con una versión portable, simplemente lo descomprimo y lo utilizo. Bueno, una vez hecho todos los pasos anteriores, abrimos Blender y nos vamos a topar con una pantalla de bienvenida. En mi caso tengo Blender 4.0.1, que es una versión anterior. Ahora, como les decía, estamos en Blender 4.1. Nos muestra esta pantalla de bienvenida, los nuevos archivos, abrir otros archivos, recuperar antiguas sesiones, nos muestra qué archivos recientes hemos abierto, una opción para ir a la página web y donar, y otra opción para conocer más acerca de Blender. En cualquier parte de Blender vamos a hacer clic y se va a desaparecer esta pantalla de bienvenida. Vamos a empezar con cómo está dividido la interfaz de Blender. Blender tiene 5 secciones. Tenemos los workspace, que son todas estas partes de acá, donde estoy señalando con el mouse, conjuntamente con los encabezados. También tenemos todo lo que es el viewport 3D, que es toda esta parte de acá, todo de acá, acá, de acá hasta la esquina de acá. Es el viewport 3D. También tenemos el outliner, que es esta sección de acá, el cual nos permite controlar y manipular los objetos que tenemos en el viewport 3D. Por ejemplo, nos permite ocultar, mostrar la cámara, la luz, seleccionar también, o podemos seleccionar desde el mismo viewport 3D, ¿no? Con un simple clic. También, si queremos agregar filtros, podemos hacer que nuestros objetos sean seleccionables. Si yo ahora selecciono este objeto, me permite seleccionar, ¿no? Pero si yo quito la opción de seleccionable, cuando yo voy a intentar seleccionar mi objeto, no me va a permitir.
Estas son herramientas muy útiles cuando queremos editar otros objetos y no queremos tocar la malla de un objeto que no tenemos pensado editar, ¿no? O modificar. También tenemos otro apartado de las propiedades o properties, donde tenemos las tools, las opciones de render, las opciones de output, las salidas, el view layer, todo con respecto a nuestros objetos. También a nuestros objetos y a nuestro mundo, ¿no? Todo del viewport 3D. Tenemos nuestra escena, las medidas, por ejemplo, tenemos acá de en qué unidades métricas deseamos trabajar. Si yo presiono la tecla N dentro del viewport 3D, me aparece centímetros. Si yo lo cambio, me cambia a metros. También tenemos la opción de luces de los objetos, las físicas, la opción de constraints, la opción de data, de todo lo que tiene que ver con luces dentro de nuestro mundo 3D, y la opción de Prusion, ¿no? O texturas, la cual mayormente yo trabajo en el tema de sculpting, de esculpido. Y tenemos la otra parte que es el timeline. Este timeline nos permite agregar animaciones a nuestros objetos que queremos agregarle algún movimiento, alguna escala. Para empezar, por ejemplo, les voy a indicar que vamos a hacer un ejemplo. Selecciono con mi mouse, el clic derecho, selecciono mi objeto, voy acá donde dice Keying, hago clic, agrego donde dice Location, Rotation and Scale, agrego la llave, muevo mi línea de tiempo, muevo este objeto en el eje X, después les voy a mostrar los ejes, cómo movernos. Ahora simplemente movemos en el eje X y escalamos, presionamos la tecla de S y escalamos. G, movemos el objeto, movemos en el eje X presionando la tecla G y luego X y escalamos. A ver, para hacerlo más didáctico voy a activar los screen case. Este es un add-on que me permite mostrar qué teclas estoy presionando en pantalla. Ya, ahora, como les decía, tengo mi objeto. Yo quiero mover este objeto. Hago G, presiono G y X y muevo mi mouse. Presiono la S teniendo seleccionado mi objeto, y presiono la S para escalar. Y agrego otra keying. Ahora yo voy a retroceder. Y cuando yo anime, mi objeto se va a mover. Entonces, para eso sirve el timeline. Ahora, amigos, ya conocemos la interfaz de Blender. Poco a poco vamos a ir conociendo algunos apartados, como por ejemplo estas opciones de los gizmos, las opciones de cómo ver nuestra malla en modo wireframe, que nos permite ver solamente las aristas en modo sólido. También tenemos el Material Preview. ¿Qué quiere decir el Material Preview? Que cuando nosotros agreguemos un material que cuando nosotros agreguemos acá, nos vamos acá a la opción de materiales. Cuando nosotros agreguemos un material y por ejemplo lo ponemos de color azul, nos va a mostrar el color azul. Y también tenemos la opción de render. Esta opción nos permite ver con más realismo nuestro material y también podemos nuestro objeto, y también podemos hacer una captura con render, ¿no? Donde vamos a tener que configurar en Eevee o en Cycles. Regresando al Material Preview, a las opciones de vista,
Por ejemplo, yo quiero cambiar o que mi cubo sea una luz, que emita luz de color amarilla. En mi Material Preview no me muestra nada. En, en mi Viewport Shading tampoco no me muestra, de render tampoco me muestra nada. Pero si yo voy y configuro acá en render, activo el bloom, el ambient occlusion, el space screen y el motion blur y cambio cycles. Perdón, a ver. Ya está. Ahora sí. Como pueden ver. Si yo cambio a cycles, en cycles, cambio en Eevee, desactivo mis opciones de bloom. Ahora con bloom puedo crear que mi material o mi objeto se comporte como una luz, ¿no? Bueno, como les digo, ya conocemos Blender. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a enfocar directamente en nuestro viewport 3D. Pero para eso vamos a mencionarle que en los workspace tenemos el modeling, el esculpido, la edición de UVs, el pintado de texturas, el shading, que es agregar los materiales con nodos mediante nodos, animación, el renderizado, el compositing, nodos geométricos y el scripting, que es para programar en Python, ¿no? Ahora, nosotros en el caso de este video vamos a enfocarnos simplemente al modelado y a conocer las opciones o las herramientas básicas de Blender. Como es el primer video, vamos a enfocarnos simplemente a cómo crear objetos, cómo editarlos por vértices, aristas o caras, paso a paso. Ya conforme vamos avanzando, iremos tratando temas más avanzados. En este caso simplemente nos vamos a enfocar en el modelado. Texturizado, esculpido, agregado de huesos, de bones, lo veremos más adelante. Ahora simplemente nos vamos a enfocar en agregar en el modelado. Yo tengo mi viewport 3D y por defecto me aparece así. Entonces yo quiero moverme alrededor de este objeto. Simplemente voy a coger el mouse, voy a mover y se mueve el mouse, ¿no? Pero si yo hago clic con la rueda central, simplemente hago clic, no giro, sino hago clic y haciendo clic, como me aparece acá en el screen case, y muevo mi mouse, se va a mover mi mundo 3D, mi viewport 3D. Entonces yo suelto, muevo, suelto y me estoy moviendo alrededor del objeto. Entonces, yo quiero, por ejemplo, ahora, ya no quiero moverme alrededor del objeto. Ahora quiero alejarme del objeto. Puedo hacer con la ruedita, ¿no? Simplemente girarla. Pero si yo presiono Shift más la ruedita, me muevo ya no alrededor del objeto, sino me muevo en cualquier parte del mundo del viewport 3D. Ahora yo quiero acercarme de manera en primer plano, por así decirlo, ¿no? Tener una vista detallada del objeto. Yo voy a presionar control y presionar la ruedita del botón del mouse hacia adelante y me acerca de una manera detallada, y también me puedo alejar. Esos son los principios de cómo
moverse en el mundo del viewport del 3D, en este caso de Blender, ¿no? Ahora, yo quiero solamente enfocarme en la parte frontal de este objeto. ¿Qué puedo hacer? Hay otras maneras también de enfocarse, no solo con el mouse, sino mediante el teclado numérico. Para eso hay diversas formas, pero vamos a enfocarnos en las maneras ortográficas. Blender tiene vistas ortográficas y vistas en perspectiva. Las ortográficas son frontal. Cuando presionamos el teclado numérico número 1, tenemos una vista frontal del objeto. Si presionamos la tecla número 3, tenemos una vista lateral. Si presionamos el teclado numérico, el número 7, tenemos una vista superior, desde arriba. Y si presionamos la tecla 9, el número 9, tenemos una vista desde abajo. Si yo quiero tener una vista en perspectiva, voy a presionar el teclado numérico número 4. Y me muestra con relación a donde yo estoy viendo, pero lo va a girar. Si yo presiono varias veces 4, me lo va a rotar el objeto, pero desde el punto de vista desde donde yo estoy viendo. Ahí me lo gira, presiono 4, me lo gira en el eje Z. Ya vamos a entrar a cuáles son los ejes X, Y, Z, pero en este caso me mueve en este eje. Si yo presiono el teclado numérico número 6, me lo va a mover en el sentido contrario. Si yo presiono la tecla el número 2, me lo va a rotar de esta manera. Si yo presiono el teclado numérico, la tecla número 8, me lo va a invertir la rotación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos cómo ver nuestro objeto y cómo movernos dentro de Blender. Ahora, lo siguiente es saber qué es un objeto 3D. Un objeto 3D está compuesto por 3 ejes. El eje Y, el eje X, que si sería que en el caso, por ejemplo, si tenemos un dibujo en 2 dimensiones, simplemente tendría 2 ejes, altura y anchura. Pero en este caso tenemos un objeto en 3 dimensiones al cual se le agrega el eje Z. Perdón, el eje Z. En este caso tenemos la profundidad. Un objeto 3D está compuesto por 3 dimensiones. El alto, el ancho y la profundidad. Ahora bien, sabiendo esto, vamos a movernos. ¿Qué pasa si yo quiero mover este objeto? Vamos a mover ahora. ¿Qué pasa si yo quiero mover este objeto hacia arriba? Pues hay una manera de hacerlo con esta herramienta, pero también hay otra manera mediante el teclado. Vamos a conocer las dos formas. Primero lo vamos a hacer con las herramientas, una por una, y luego lo vamos a hacer con el teclado para que vayan aprendiendo los atajos y lo vayan memorizando, ¿no? A ver, primero vamos a ver cómo se selecciona un objeto. Tenemos la opción de seleccionar mediante tweak. Si yo selecciono acá y hago con clic, no me va a seleccionar nada. Entonces yo simplemente ahora lo que hago es, con un simple clic selecciono. No me permite arrastrar, simplemente ir al objeto y hacer clic. La otra opción de seleccionar un objeto es mediante selección de una caja, donde si yo hago clic acá y arrastro, me crea una caja y donde abarque esa selección, y si un objeto está dentro, lo selecciona. Si yo hago otra selección, por ejemplo, selecciono acá
y arrastro a estos 3 objetos, me selecciona los 3. Si yo arrastro y cojo estos 2 objetos, me los selecciona, ¿no? Es la herramienta con la cual yo trabajo y es mi favorita. Pero también hay otra opción de seleccionar con el círculo. Y es casi lo mismo que el tweak. Simplemente selecciono y me selecciona el objeto, ¿no? No me permite seleccionar más objetos si yo arrastro, simplemente dándoles clic. Hay otra herramienta que es la selección por lazo. La selección por lazo es parecida al Select Box, pero de una manera diferente. Funciona como si cogieras un lazo, como una red para pescar, y seleccionas, ¿no? Y te selecciona los objetos. En este caso voy a trabajar con el Select Box. Me permite seleccionar los objetos de manera más rápida. Perdón. Voy a trabajar con el Select Box. Vamos a pasar a mover. El tema del cursor lo vamos a ver después. Vamos a pasar al tema de mover los objetos. Si yo selecciono esta opción, esta herramienta, y hago clic en este objeto, en el caso de este cubo, me aparece 3 gizmos, como ya les dije. El X, el Y y el Z. Perdón, el Z, el X y el Y. En caso de Blender está compuesto de esa manera. El Z hacia arriba, el Y que marca con esta línea de color rojo, y el X que es de color rojo y el Y que es de color verde. Si yo hago clic acá y tiro hacia arriba, me mueve en el eje Z. Ese es el eje Z, no se olviden. Si yo tiro de este marcador de color rojo hacia acá, me mueve en el eje X. Si yo hago clic acá en la flecha verde y muevo mi mouse, me mueve en el eje Y. Esa es la manera de cómo moverse en Blender. Voy a presionar el Control Z para que el objeto se regrese a su punto de origen. Ahí tenemos. Ahora yo quiero mover mi objeto sin utilizar esta herramienta. Simplemente quiero moverlo con atajos de teclado. Presiono la tecla G y voy a mover en el eje Z hacia arriba. Entonces presionaría G, Z. Si yo quiero moverlo en el eje X, presionaría GX y muevo en el eje X. Si yo quiero mover mi objeto en el eje Y, presionaría el teclado GY y se mueve en el eje Y. Como ustedes pueden ver, es fácil. Les estoy tratando de explicar lo más fácil que puedo. Ahora vamos a pasar al tema de rotación. Los objetos 3D, igual que nosotros en el mundo real, nos movemos, giramos, escalamos, crecemos, ¿no? Entonces acá el objeto 3D, este objeto 3D también. Vamos a rotar en el eje Z. Entonces vamos a tocar este círculo de color celeste. Tocamos el círculo de color celeste y gira en el eje Z. Está girando en el eje Z. Si yo toco el eje, el círculo de color verde, que sabemos que es el eje Y, voy a rotar en el eje Y. Mi objeto está rotando en el eje Y. Si yo toco el círculo de color rojo, giraré en el eje X. Como ustedes pueden ver, es fácil y sencillo. Ahora, yo quiero rotar este objeto, pero sin el uso de esa herramienta. Simplemente quiero hacerlo con atajos de teclado. Pues presionaría RZ para rotar en el eje Z. Presiono RZ y muevo mi mouse y mi objeto está rotando en el eje Z. Si yo presiono RX, mi objeto rotaría en el eje X. Si yo presiono RY, mi objeto seleccionado rotaría en el eje Y. Ahora,
Ya sabemos cómo mover, cómo rotar. Ahora vamos a hacer el escalado. Yo quiero que mi objeto ya no esté de este tamaño. Quiero que mi objeto esté grande. Tenga otras medidas, ¿no? Entonces para eso se utiliza el escalado. Si yo jalo en el eje Z de este jalador, mi objeto va a crecer en el eje Z. Como ustedes pueden ver, puedo hacerlo más grande o más pequeño. Si yo quiero que mi objeto crezca en el eje X, pues jalaría del eje rojo, el eje X. Y si yo quiero que mi objeto crezca en el eje Y, pues jalaría el jalador de color verde y mi objeto crecería en el eje Y. Pero ¿qué pasa si yo quiero que mi objeto crezca en todos los lados, tanto en el eje X, Y como Z? Pues acá al ladito del jalador de color verde hay un cuadradito. Yo hago clic allí y mi objeto va a crecer en las tres dimensiones. Ahí está, en las tres dimensiones. Acá al lado del cuadrito de color verde mi objeto crece en las tres dimensiones. ¿Qué pasa si yo quiero que mi objeto se escale, pero yo no quiero hacer uso de esta herramienta, sino mediante el teclado? Pues simplemente seleccionaría mi objeto, siempre no se olviden de seleccionar el objeto, presionaría escalar en el eje Z y mi objeto crece en el eje Z. Si presiono escalar en el eje X, mi objeto crece en el eje X. Si presiono escalar en el eje Y, mi objeto crece en el eje Y. Y si simplemente quiero que mi objeto crezca en todos los ejes, simplemente presionaría la S, que es escalar, y mi objeto crecería en todos los ejes. Ahora, ya tenemos escalar, ahora tenemos transform. Transform nos sirve para escalar y a la misma vez rotar, el cual, si bien es cierto, es una herramienta que nos puede facilitar el trabajo, pero que no se utiliza mucho, ¿no? Entonces, ahora vamos a pasar al Annotate. Es como un lápiz que nos sirve para escribir anotaciones dentro del Viewport 3D. Si yo quiero escribir más allá del Viewport 3D, no me va a permitir. Eso es básicamente su función de Annotate. Ahora, yo tengo acá como una regla, el cual me va a permitir medir el tamaño de este objeto. Si yo hago clic de aquí hasta aquí, me dice que mi objeto tiene 1.77727 metros, ¿no? Y si yo selecciono esta herramienta, me permite agregar un cubo, pero de manera personalizada. Por ejemplo, yo no hago clic, simplemente muevo mi mouse, quiero ubicar mi objeto acá. Posiciono, no hago clic, posiciono acá. Ahora recién hago un clic y lo suelto, simplemente hago clic y suelto. Ya está, porque deselecciono mi objeto. Ahora presiono el clic izquierdo de mi mouse y no lo suelto. Ahora, por ejemplo, ahora no lo suelto el clic y veo el tamaño. Si yo quiero que sea de este tamaño, suelto recién. Suelto el clic y ahora subo hacia arriba o bajo y quiero que sea, por ejemplo, hasta acá o acá. Ahí recién suelto el objeto. Suelto el clic y tengo un objeto personalizado, ¿no? Ciertamente personalizado, ¿no? Porque nos permite modificar, agregar el tamaño que queremos de nuestro cubo. Bueno, conociendo estas herramientas, ahora vamos a pasar a el modo edición dentro de nuestro Viewport 3D y cómo crear objetos dentro de ellos. Ahora, con la herramienta de selección de Select Box, que es la cual yo mayormente trabajo, y presionando la tecla Shift con el botón central, la ruedita del mouse, como todos lo conocemos, voy a ubicar acá mi objeto, ¿no? Para poder verlo, tener una mejor vista. ¿Qué voy a hacer? Ustedes se darán cuenta que cuando selecciono mi objeto, se puede ver dentro de los tres ejes. Si yo voy al frontal, hay un
puntito de color naranja en la parte central de mi objeto. Si yo voy a la parte lateral, también se ve el punto amarillo, el punto naranja en la parte central. De igual manera si voy a la vista superior y de igual manera si voy a la vista inferior. Eso se llama punto pivote. Este punto pivote nos permite controlar la transformación del objeto. Además, nos permite saber si un objeto está correctamente agregado y también nos permite agregar modificadores. Por ejemplo, en este caso, yo tengo este objeto acá y yo quiero agregarle un modificador a este objeto. Vamos a tratar de manera simple, básica, un objeto que es el array, el que nos permite repetir nuestro objeto. Yo he creado dos objetos. Mi objeto original es este cubo, y si yo le doy a la cantidad, ahora tengo dos cubos, pero muy pegados. Si yo doy en el eje X, que es esta línea de color roja, y amplío la distancia acá, se van a separar, porque está en el eje X. Si yo agrego tres cantidades, pues me permite repetir tres veces este objeto, ¿no? Si yo muevo, agrego distancia en el eje Y, este objeto me los va a separar, pero en la dirección del eje Y. Y si yo agrego distancia en el eje Z, me los va a separar, pero en el eje Z, teniendo en cuenta el eje Z. Podrían ser valores negativos o positivos. Mayormente para eso sirve el punto pivote. También alrededor del punto pivote tenemos unas líneas de color rojo y blanco con unas líneas en forma de cruz de color negro, el cual se llama 3D cursor. Este 3D cursor nos permite saber dónde se va a crear el objeto, en qué parte, que por defecto es en la parte central donde se interceptan los tres ejes, el eje X, Y y Z, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero crear un objeto pero que no aparezca en la parte central? Yo quiero que mi objeto aparezca por acá. Entonces, yo voy a agarrar un atajo de teclado y voy a presionar Shift. Primero presiono Shift y luego presiono clic derecho de mi mouse. Presiono Shift primero y luego clic y mi 3D cursor se mueve. Ahora, si yo creo un objeto, que ahora les voy a enseñar, el objeto ya no se va a crear acá, como siempre se crea, ¿no? En la parte central. Ahora se va a crear en esta parte. Por ejemplo, vamos a ir acá en los encabezados y vamos a darle acá en Add y vamos a agregar otro cubo. Al momento de yo crear un cubo, este cubo se va a crear donde está mi 3D cursor. Y como pueden ver, mi 3D cursor se agregó ahí. Pero yo no quiero trabajar ahora con mi 3D cursor por acá o por allá o por acá. Yo quiero que mis objetos, ahora voy a presionar suprimir o delete para borrar este objeto. Yo quiero que, para que me facilite el trabajo, que mis objetos siempre se creen en la parte central de mi 3D, de mi viewport 3D. ¿Qué voy a hacer? Voy a restablecer su posición. ¿Y cómo la restablezco? Pues ahora hago uso de un atajo de teclado. Voy a presionar Shift más S y voy a decir que mi cursor, este se llama cursor al origen. Entonces voy a ir cursor al origen. Si yo hago clic acá, mi cursor se regresa al origen. Y cuando, por ejemplo, voy a borrar este cubo, y cuando yo cree un objeto, este objeto se va a crear dentro de mi cursor 3D. Ahora, teniendo estos conceptos tocados, y espero que los hayan entendido, o me hayan entendido, y me haya dejado entender también, vamos a pasar a cómo crear objetos. Este es un video introductorio, como les digo, para principiantes en Blender, para los que no tienen conocimientos en Blender.
Ahora, ¿cómo creamos un objeto? Ya ustedes habrán visto que si nos vamos acá a esta herramienta de Add, nos permite crear cierta cantidad de formas y de distintas geometrías. Por ejemplo, yo quiero crear una esfera y ya sabemos cómo moverse, ¿no? Con el botón central del mouse rotamos y tenemos nuestra esfera. Si presionamos Shift y luego nuestro botón central del mouse presionado, movemos el mundo. Ahora, yo quiero crear un monito que se llama Susan, que es el mono oficial de Blender, y se intercepta con mi círculo, con mi esfera. Entonces ya sabemos cómo mover el objeto. Movemos en el eje XGX. Ahora, yo quiero que este objeto, vamos a borrar la esfera, yo quiero que este objeto, este monito Susan, regrese acá. Pues no, decir Shift S y voy a decir que mi selección, ¿a dónde? Al origen. Entonces, ¿dónde está la opción? Que es el número 7. Mediante el teclado también podemos hacerlo. Y podemos seleccionar también selección al cursor. Entonces mi monito Susan se regresa al punto de origen o al cursor 3D, ¿no? Ahora, yo quiero modificar este monito. Yo quiero agregarle un sombrero, pues ustedes dirán, agrego otro objeto, ¿no? Por ejemplo, agrego, no sé, yo quiero agregarle un sombrero, por así decirlo, cuadrado dentro del monito Susan. Pues agregamos el objeto y rotaremos en el eje Z hasta ponerle en la cabeza y luego escalaríamos, ¿no? Y moveríamos en el eje Z con los atajos de teclado y ya está. Es válido. Pero yo quiero agregarle ese sombrero dentro de la malla geométrica, dentro del mismo objeto. ¿Qué voy a hacer? Vamos a pasar del modo objeto, como ustedes ven acá, al modo edición, pero mediante un atajo de teclado. ¿Y cuál es ese atajo de teclado? La tecla tabulador. Si yo ahora en el modo objeto presiono la tecla tabulador, voy a presionar y voy a pasar al modo edición, donde dependiendo a estas tres opciones me va a aparecer el objeto seleccionable. Por ejemplo, ahora me está apareciendo seleccionado todos los vértices. Todos estos puntitos que ustedes ven acá se llaman vértices. Esta rayita se llama arista. Si yo selecciono el objeto, selecciono una arista. Y este cuadrito, si yo selecciono acá, se llama cara. Entonces, mediante los vértices, que es la tecla 1 del teclado alfabético encima, si yo presiono la tecla 2, me va a seleccionar aristas. Y si yo presiono la tecla número 3, me va a seleccionar las caras. Ahora, yo quiero que mi monito Susan tenga un gorrito cuadrado. Pues simplemente hago clic en esta cara, presiono Shift, hago clic en esta cara, hago clic en esta cara y hago clic en esta cara. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar las 4 caras a la vez? Pues abarcaría estas 4 caras con una sola selección y ya está. Tenemos el concepto conocido de mover, ¿no? Entonces yo quiero mover estas caras en el eje Z. Voy a presionar G y Z. Y se movió. Pasamos al modo objeto y tenemos nuestro mono Susan con una cabeza deforme. Damos control Z y nuestro monito Susan regresa a su estado normal. Yo quiero agregarle un cuadrado pero que no se vea tan deforme mi monito Susan. Vamos a conocer ahora una opción que se llama Extrude.
las cuales se pueden hacer desde acá o también mediante atajos de teclado. Si yo selecciono esta opción, me crea un jalador. Y si yo jalo, me extruye. ¿Qué quiere decir extruir? Generar más caras o más polígonos a partir de unas caras o polígonos. Yo quiero extruir, pero mediante un atajo de teclado, pues simplemente presionaré la E en el eje Z y me extruye en el eje Z, pero me extruye en diferentes lados. Entonces, lo que yo voy a hacer es presionar la Z dos veces. Y ya está, me crea en el eje Z de manera directa. Me arrepentí de extruir, voy a presionar control Z. Ahora, eso es una opción de extruir. Vamos a crearle un cuello mejor a nuestro monito Susan. Presionamos Shift, hacemos clic en esta cara, clic en esta cara, clic en esta cara y clic en esta cara, y recién soltamos la tecla Shift. Nos vamos a nuestra vista lateral mediante el atajo de teclado 3, número 3, y deseleccionamos esto. ¿Cómo deseleccionamos? Pues presionamos Shift, seleccionamos otra vez la misma cara, seleccionamos otra vez esta misma cara, seleccionamos otra vez esta misma cara y esta. Pero, como hemos tenido Shift seleccionado, las caras de debajo no se me han deseleccionado. Ahora, en la vista lateral, yo voy a presionar extruir en el eje Z. Entonces, extruir en el eje Z. Dos veces y tendríamos el cuello de este monito. Ahora, yo quiero que este monito Susan tenga ya su cuerpo. Entonces puede extruir otra vez, ¿no? Pero ustedes saben que el cuerpo de una persona o de un ser vivo es tipo ovalado. Entonces yo voy a agarrar y voy a extruir otra vez. Voy a presionar extruir en Z otra vez y listo. Ahora tenemos la base para poder hacer nuestro cuerpo. ¿Pero cómo? Ahora lo van a ver. Yo quiero seleccionar todas estas caras que están acá. Todas estas. Puedo hacerlo de diversas formas. Si yo mediante el atajo de teclado presiono Alt Z, mi vista se va a ir al wireframe o mediante esta opción. Si yo presiono otra vez Alt Z, mi objeto se va al modo sólido. Si yo presiono Alt Z y selecciono todas estas caras y paso al modo sólido, tengo mis caras seleccionadas de manera rápida. En este caso me faltó seleccionar una cara, pues presiono Shift para que no se deseleccione, porque si yo presiono, hago clic, se va a deseleccionar las otras caras. Entonces doy Control Z, presiono Shift, hago clic y se selecciona. Ahora, tengo un problema, se las he seleccionado las caras de debajo y yo solo quería estas caras. Entonces puedo hacerlo de esa manera mediante el wireframe. Selecciono estas caras, ¿sí? Hago clic otra vez, hago atajo de teclado Alt Z, reviso que no se hayan seleccionado y ahora vamos a conocer otro concepto del extrude, que es el extrude along normals. Me aparece este jalador. Si yo a este jalador lo estiro o lo meto, me va a crear caras alrededor. Si yo lo meto, me crea hacia adentro. Si yo lo jalo o lo muevo, me crea hacia afuera. Como ustedes pueden ver. Yo puedo dar control Z y mis caras se desaparecen. Selecciono mi select box, mi puntero. Ahora doy control Z. Ahora quiero extruir mis along normals, mis caras alrededor de las normales. Pues hay un atajo de teclado que es Alt E. Si yo doy Alt E y presiono, hago clic en Extrude Face Along Normals, me va a aparecer el mouse en una especie de dos flechas en sentido contrario, y si yo muevo también me extruye mis caras. Ahora ya tenemos ese concepto. Ahora
Por ejemplo, yo quiero seleccionar una cantidad mucho más, mucho más, mucho más grande de polígonos. Yo no voy a estar seleccionando cara por cara con Shift. Esta herramienta es útil para modelos con poco poligonaje. Yo quiero seleccionar de una vez con un solo clic toda la vuelta de este objeto, todas las caras. ¿Qué puedo hacer? Me puedo posicionar. Si yo posiciono en la parte superior de acá de esta cara, me va a seleccionar hacia arriba. Si yo posiciono en la parte inferior, me va a seleccionar hacia abajo. Si yo posiciono en este lado, me va a seleccionar hacia allá. Si yo posiciono mi mouse acá, me va a seleccionar acá. Si yo posiciono mi mouse y presiono Alt y hago clic, me va a seleccionar toda la vuelta de esas caras, ¿verdad? Pero yo quiero seleccionar también ahora no solo estas caras, quiero seleccionar estas caras con estas caras, pero sin las del medio, sin estas partes de acá. Pues haría Alt, clic, no suelto Alt, presiono a la misma vez Shift y me voy a la parte de acá y me selecciona el cuello todo alrededor. Entonces son atajos de teclado muy útiles que los cuales nos van a servir. Ahora, ya tengo mi cuello y parte del cuerpo del mono. Quiero seguir extruyendo. Entonces voy a seleccionar todas estas caras. Pero suponiendo ahora me dificulta seleccionar todas estas caras, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo pasar al modo, en este caso sí puedo seleccionar todas las caras. Pero suponiendo que no pueda, voy a pasar al modo vértices. Voy a seleccionar vértices y simplemente hago esto. Ahora selecciono el vértice de central y me selecciona solamente este vértice, pero yo quiero seleccionar todas estas caras de la parte de abajo. Voy a presionar control y voy a girar la ruedita del ratón hacia adelante. Lo voy a girar, no lo voy a presionar, simplemente lo voy a girar. Y como ustedes pueden ver, si yo lo giro, me aumenta la selección. Y ahora paso modo caras, tengo las caras seleccionadas. Pero ustedes dirán, yo ya hice lo mismo que tú y no aumenta mi selección de vértices. Pues para eso tenemos que configurar este atajo de teclado. Vamos a pasar a la configuración de teclado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a ir acá en la opción de Select, en el modo edición. Voy a ir a donde dice Select More, Less, y donde dice Select More, ustedes lo van a encontrar desconfigurado. Ustedes lo van a encontrar así, sin ningún shortcut, sin ningún atajo de teclado. Van a hacer clic, perdón, van a hacer anti-click y van a hacer Add to Kick Favorites. Perdón, van a agregar, primero van a agregar el Async Shortcut, o sea, van a agregar el atajo de teclado. Hacen clic ustedes ahí, simplemente hacen un clic, esperan y dice presiona el atajo. Van a presionar control y van a rotar hacia adelante la ruedita del ratón. Presionan control y rotan y ya está. Entonces, ese es para la selección en más. Por ejemplo, yo selecciono acá y avanzo. Pero ahora yo tengo seleccionado todo esto, por ejemplo. Y yo ahora quiero que mi deselección disminuya. Si yo hago control y mi ruedita del ratón hacia atrás, no funciona. Entonces yo también tengo que configurarlo. Voy a ir a Select, Select More Less. Voy a agregar en Less anti-click o clic derecho. Voy a hacer clic donde dice Assign Shortcut y voy a presionar control y la ruedita del ratón hacia atrás. Entonces hago clic en Assign Shortcut, presiono control y la ruedita del ratón hacia atrás, nada más. Y se crea mi atajo de teclado. Ahora paso a modo vértices, yo quiero seleccionar más caras, me va aumentando conforme yo he presionado control y mi ruedita del ratón la voy girando hacia adelante. Me va aumentando la selección.
Pero ¿qué pasa si yo ya no quiero seleccionar? Quiero reducir la selectividad. Pues presiono control y la ruedita del ratón hacia atrás. Y me va disminuyendo la selección. O como quería seleccionar todas estas caras, aumento, presiono la tecla número 3 del teclado numérico, no, sino del teclado donde está encima del teclado alfabético. Presiono 3 y me pasa a modo caras. Paso a mi vista lateral con la tecla número 3. Extruyo en el eje Z 2 veces para que me extruya de manera directa. Y tenemos la cara. Perdón, tenemos el cuerpo. Ahora vamos a pasar al Inset Face. Si yo quiero crear una parte o un objeto que tenga un brazo, ¿yo qué voy a hacer? Pues puedo seleccionar acá, ¿no? Y me dice Inset Face. ¿Qué quiere decir? Agregar dentro una cara. Si yo hago clic acá, me aparece este selector. Y si yo cuando marque este símbolo acá, yo lo estiro o lo alejo, lo encojo o lo alejo, me va a crear una cara dentro de esa cara, como ustedes pueden ver. Me crea la cara. Entonces, me crea una cara dentro de otra cara, otra cara dentro de otra cara. Pero yo me dificulta mucho trabajar de esa manera. Yo quiero hacerlo mediante atajos de teclado. Entonces, acá me dice Inset Face. Entonces, seleccionaré mi cara y utilizaré el atajo de teclado I. Presiono la tecla I y muevo mi mouse y me crea un inset que se llama un inset, ¿no? Esto es un inset. Ahora yo quiero que este borde de acá no se vea tan cuadrado. Por ejemplo, si yo a este objeto paso al modo objeto acá mediante el Tab, la tecla Tab, si yo paso, se me ve mi objeto pixelado, ¿no? Una formatura sin borde, sin gracia. Yo quiero verlo mi objeto que tenga una especie de, en esta forma media suave, ¿no? Entonces yo voy a pasar al modo edición, voy a seleccionar con aristas, paso a aristas, presiono, ya saben, Alt y clic, me selecciona todo, la vuelta, y si yo hago clic acá, me aparece un jalador, y si yo estiro, me va a hacer un bevel. Y si yo a la misma vez, sin soltar el ratón, muevo la ruedita del ratón hacia adelante o hacia atrás, se me va a crear diferentes niveles de bevel. Por ejemplo, si muevo hacia adelante, se me crea más bevels. Si yo muevo hacia atrás sin soltar el ratón, se me desaparecen los bevels. Por ejemplo, yo quiero esa cantidad de bevels, suelto el ratón, paso al modo objeto y tengo este cuello un poco más gracia, ¿no? Entonces, yo me gusta esta forma, pero quiero hacerlo más rápido. Yo no quiero trabajar con estas herramientas de acá. Quiero solamente aprender el uso de atajos. Pues presionaré control B. Presiono control B. Me aparece esto de acá. Jalo, tiro con el mouse, muevo hacia adelante o hacia atrás. Y se crean mis bevels. De igual manera, si yo giro la ruedita del ratón, se me aparecerán o disminuirán los bevels, ¿no? Ahora, vamos con otra herramienta. Tenemos la herramienta de Loop Cut. Es una herramienta que nos permite cortar. Por ejemplo, yo quiero cortar acá, en la parte del cuerpo acá. Perdón. Yo quiero cortar acá. Perdón. Ya está. Ya está. Yo quiero cortar acá. No hago clics. Solamente me está señalando dónde podría ir el corte, acá o acá. Si yo quiero cortar en esta parte, acá, hago clic, un solo clic, giro ahora y tengo
mis cortes. Tengo otro corte acá. Por ejemplo, tengo muchos cortes y yo no quiero cortar de esa manera, quiero hacerlo mediante el uso del teclado. ¿Qué hago? Simplemente voy a presionar Control R. Si yo presiono Control R, ya estoy en el modo de recortar. Acerco y aparece. Yo quiero cortar acá. Esta es una ventaja. Yo quiero crear acá, cortar acá, pero en la parte de acá. Entonces me aparece acá. Entonces, ¿qué hago? Clic y subo. O bajo. Corto acá. Hago otro recorte. Corto acá, pero quiero cortar más abajo. Hago un clic y muevo hacia abajo. Yo quiero combinar mi recorte y bevels. ¿Qué puedo hacer? Puedo recortar. Tengo mi recorte. Lo muevo, por ejemplo, acá. Y quiero que este mismo recorte que tengo seleccionado tenga muchos bevels. Presionaré Control B y me seleccionará una cierta cantidad de bevels. Ahora, yo simplemente ya no quiero recortar en toda la geometría, quiero recortar esta parte de acá. Quiero cortar este cuadrado, esta cara de 4 vértices, convertirle en un triángulo. Esta también. Entonces hay otra opción que es el Kick Knife. Presiono el Kick Knife, me aparece el símbolo del cuchillito, voy acá, hago un solo clic, voy acá, hago otro clic, voy acá, hago otro clic y me aparece esto. ¿Qué hago? Pues no te alteres, ahora vas a presionar la tecla de Enter. Si presionas la tecla de Enter, habrá desaparecido. ¿Sigues utilizando la herramienta de Kick Knife? Pues quieres cortar acá. Vamos, seleccionamos esta esquina, clic, hacemos clic y ahora no nos asustemos, presionamos Enter. Wow, me parece fascinante esta herramienta, pero quiero hacerlo más rápido. Pues también se puede hacer. Voy a presionar el atajo de teclado, la letra K. Si yo presiono la letra K, se convierte a Kick Knife. Corto, 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 corto y una vez que tenga todos mis recortes que yo pensaba recortar, presiono la tecla de Enter. Ahora voy a pasar a la selección de caras, selecciono esta cara y quiero extruir un brazo. Ya saben en qué eje. Vamos al modo frontal y vamos a ir al eje al eje X, para que se extruya en el eje X. Extruimos en el eje X y tenemos nuestro brazo del mono un poco grueso, pero yo quiero que este brazo vaya reduciendo. Entonces voy a escalar, simplemente no voy a escalar en ningún eje, sino en todos. A la misma vez presiono la tecla escalar y tenemos la mano del mono. Ahora amigos, vamos a pasar a la otra herramienta, que es, esta herramienta no sé realmente para qué sirve, nunca lo he utilizado. Y vamos a pasar a otra herramienta que es Spin. Pero antes vamos a salir, vamos a ocultar este objeto. ¿Cómo ocultamos? Podría borrar, ¿no? Pero yo no quiero borrar este objeto porque después lo voy a utilizar. Quiero ocultar. Pues puedo ocultarlo de acá, desocultarlo, mover, convertirlo en seleccionable o no seleccionable. Pero no, simplemente lo voy a ocultar. Pero yo quiero hacerlo más rápido porque el mouse mientras lo muevo, entonces selecciono el objeto y presiono la letra H y lo oculto. Vamos a nuestra vista frontal, nos vamos donde está el 3 de cursor y vamos a crear un objeto con esto, ¿no? Pero yo ahora ya no quiero crear un objeto mediante estas guías. Quiero crear un objeto mediante un atajo de teclado. Voy a presionar Shift A. Si yo presiono Shift A, me sale este panel de opciones y voy a agregar un cubo. Ahora, me voy a la vista superior con la tecla número 7. Lo voy a mover en esta parte sin ningún eje. Simplemente presiono la tecla G. Ahora voy a entrar en el modo edición
de este objeto, selecciono mi cubo, estoy desde la vista superior, presiono Tab, entro en el modo edición y voy a ir a la herramienta Spin. Al hacer clic en la herramienta Spin, me va a crear una repetición de este cubo de diversa cantidad. Por ejemplo, acá está. Tengo mi cubo repetido en varias cantidades, pero quiero reducir. Entonces abro las herramientas y lo convierto en que haya simplemente 4 o 5. Controlo la cantidad de objetos que se repiten mediante la herramienta Spin. Ahora, ya no quiero utilizar la herramienta Spin, pues simplemente borro el objeto. Perdón, vamos a hacer otra cosa. Doy control Z. Este objeto está acá. Quiero que se regrese. ¿Cómo dijimos que era el atajo de teclado? El atajo de teclado era Shift más S. Y decimos que este que está seleccionado, queremos que se regrese ¿a dónde? Al cursor. Ya está. Ahora, yo quiero que este objeto tenga mucho poligonaje. Ya no sea cuadrado, no sea cubo, sino tenga una forma esférica. Pues entramos al modo edición y utilizamos la herramienta de Smooth. Si yo jalo, tiro, me va a ir. Perdón, me faltó. Yo entro al modo edición de este objeto, hago unos ciertos recortes, ya saben, control R para recortar. Acá, por ejemplo, acá control V, acá control R, aceptamos, control V, está. Seleccionamos, pasamos a aristas, Alt y todas las aristas, control V, está. Ahora, yo quiero que esta herramienta, este cubo, se convierta en esfera. Pero me da pereza seleccionar todos estos cuadrados, entonces hay una manera de seleccionar más rápido todas estas caras. Selecciono cualquier cara y presiono la tecla A y me selecciona. Entonces voy acá a esta herramienta de Smooth, tiro y me lo convierte en, me lo va haciendo en, una forma de cubo, perdón, de esfera. Ahí está. Para eso sirve esa herramienta. Damos control Z, quitamos el Smooth, ya está. Ahora, esta herramienta nos sirve para agrandar y a la misma vez convertirlo en Smooth o en Flatten, o sea en plano, dependiendo como gustemos. Tenemos también esta herramienta que nos permite deformar el objeto en los diferentes ejes. Y bueno amigos, ahora vamos a pasar a mostrar nuestro objeto Susan, y con esto terminamos. Estamos en el modo objeto. Ahora pasamos al modo edición, pasamos acá y como ustedes ven le voy a crear una pierna. Ahora entonces extruimos, seleccionamos las caras y extruimos en el eje Z. Tenemos nuestro monito Susan, pero simplemente con un brazo y una pierna. ¿Qué vamos a hacer ahora para que aparezca el brazo? Podemos, ¿no?, realizar nuevamente la operación, cortar, extruir, pero me dificulta mucho hacer ese trabajo, o pierdo mucho tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues en este modo objeto,
en el modo edición, voy a pasar al modo wireframe con Alt Z, selecciono mis caras desde acá, desde la línea, desde el eje Z, selecciono hasta acá, presiono la tecla X o la tecla suprimir o delete. Si yo presiono la tecla X y presiono face, me va a eliminar los face. Si yo, por ejemplo, presiono suprimir, también me va a aparecer la opción para eliminar los face. Ahora, paso al modo objeto, paso al modo sólido con Alt Z, me voy acá a modificadores, agrego un modificador que se llama Mirror y me agrega la otra mitad de mi monito Susan. Ahora yo quiero que mi monito Susan pueda, no sé, puede utilizarlo, pero cuando yo voy a mover algún vértice o alguna cara, este objeto se va a separar. Entonces, al yo tener mi modificador Mirror, tengo que darle clic acá donde dice fusionar o clipping, ¿no? Entonces yo hago clic en clipping, paso al modo objeto y aplico mi modificador. Cuando pase al modo edición, tendré mi objeto o mi otra mitad totalmente funcional y fusionada, ¿no? Por ejemplo, muevo, nada, está. Ahora, yo quiero saber que quiero hacer que mi monito Susan pueda ser utilizado en un videojuego. Los videojuegos utilizan objetos en 3D, pero en forma de trees, o sea, de triángulos. Todas estas caras que ustedes ven se convierten en triángulos. Hay una opción rápida y fácil que se puede utilizar. Si yo selecciono esta cara, presiono la tecla A, seleccionado todas las caras, voy a donde dice Face y hago en Triangulate Face, tengo listo para que mi monito Susan pueda ser utilizado en un videojuego. Yo quiero saber que mi monito Susan, cuando yo lo pinte más adelante, no tenga problemas al momento de renderizar o al momento de aplicar texturas o al momento de agregar modificadores. Quiero saber que no voy a tener esos problemas. ¿Cómo puedo hacer? Voy a la opción de acá y voy a la opción de Face Orientation y me va a marcar a mi modelo en color azul. Pero si yo entro en modo edición y por ejemplo elimino estas caras con X o con delete o suprimir, dentro de mi monito hay un color rojo. Por ejemplo, yo elimino más caras, hay un color rojo. Ese color rojo me indica que esas normales deben ir hacia adentro del objeto. La parte de color rojo de mi modelo deben ir hacia adentro. Y la parte de color azul de mi modelo, objeto en 3D, debe ir hacia afuera. Si yo me aseguro de que todos los polígonos, caras, cuadrados, triángulos están de color azul, mi monito Susan está listo para ser texturizado. ¿Qué pasa si yo quiero que mi monito Susan, un productor de videojuego me dice, es que quiero un modelo de un objeto en 3D con cierta cantidad de polígonos, de aristas, de vértices, de aristas? ¿Cómo yo sé? Yo he creado mi mono y no sé. Entonces me voy acá a la opción de Viewport Overlays y voy acá a la opción de Statics y me muestra, ¿no? Ah, jefe, bueno, pues acá tengo mi monito Susan con 1201 caras, ¿no? 3 vértices, 625 vértices. Pues quiero que lo reduzcas, pues se puede reducir la cantidad de polígonos mediante el uso de modificadores, los cuales vamos a ir utilizando más adelante. En el caso de, por ejemplo, reducir los vértices polígonos, utilizamos la opción de Decimate. También hay add-ons los cuales se pueden agregar que hacen el trabajo mucho más fácil, pero los cuales vamos a ir tocándole más adelante.
Bueno amigos, eso es todo. Espero que les haya gustado y si es así, le den me gusta, compartan el video, se suscriban, ya que eso me motiva a seguir contribuyendo y subiendo videos a YouTube. Muchas gracias y no olviden de visitar mi canal. Eh, Pronto subiré la siguiente parte del video introductorio a Blender. Muchas gracias.